Dame las sobras y te haré caminar. El rey inválido rió. Dame las sobras de mi banquete y te haré caminar, rugió el rey Fernando IV de Castilla, golpeando con su puño el brazo de su silla de ruedas dorada, mientras las carcajadas crueles de la corte estallaban por el salón real del Alcázar de Toledo. El eco de aquella voz resonaba contra las paredes de piedra, rebotaba en los vitrales emplomados que filtraban la luz moribunda del atardecer, se enredaba entre las columnas talladas donde descansaban escudos reales que ahora parecían observar con vergüenza aquel espectáculo de crueldad. ¿Alguna vez has presenciado un momento donde el poder se convierte en veneno? Donde el lujo y la opulencia sirven solo como escenario para la crueldad más despiadada. Aquella noche en Toledo, mientras las velas se consumían lentamente en sus candelabros de plata, el destino preparaba una lección que nadie olvidaría. Las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes sobre los tapices de seda persa que colgaban de los muros, donde la nobleza de Castilla celebraba el banquete de San Miguel. El aroma de faisán asado, vino de Rioja y pan recién horneado se mezclaba con el olor dulzón de los perfumes importados que usaban las damas. Pero bajo aquel olor a abundancia se escondía el hedor invisible de la arrogancia. En el centro de todo aquel lujo obsceno, Fernando, envuelto en capas de armiño bordadas con hilos de oro y coronado con una diadema incrustada de rubíes, era la personificación del poder corrompido por el resentimiento. Sus ojos oscuros brillaban con una malicia que helaba la sangre, estudiando al hombre que se arrodillaba ante él como un cazador observa a su presa herida. Pero lo que nadie en aquella sala sabía era que ese anciano cojo guardaba un secreto capaz de destrozar el orgullo del monarca más poderoso de Castilla. Un secreto que llevaría años de dolor silencioso, noches enteras estudiando textos prohibidos y una verdad tan poderosa que cambiaría el curso de aquella noche para siempre. Frente al trono, con ropas raídas que alguna vez fueron de calidad y un bastón de madera como único apoyo, estaba el anciano Tomás Medina, un peregrino de 70 años que cojeaba dolorosamente por una pierna deformada desde la infancia. Sus manos, marcadas por callos y venas prominentes, temblaban apenas mientras sujetaba el bastón. El viejo había pedido humildemente un plato de comida tras días sin comer, sin saber que aquel gesto de supervivencia desataría el espectáculo más cruel que la corte había presenciado en años. ¿Un cojo pidiendo limosna a un rey inválido?, gritó Fernando, y la sala estalló en risas despiadadas que resonaron como látigos invisibles. ¡Qué ironía más deliciosa! Dos lisiados en mi corte. ¿Alguna vez has sido el blanco de todas las miradas? ¿Has sentido cómo las risas te desnudan frente a una multitud que disfruta tu dolor? Aquella noche, Tomás conoció ese infierno. Los nobles aplaudieron la crueldad, celebrando el espectáculo como si asistieran a una comedia teatral diseñada para su entretenimiento. Una duquesa de vestido verde esmeralda, con el escote adornado de perlas, lanzó un hueso de pollo al suelo cerca de los pies del anciano. La grasa aún brillaba en el hueso cuando rodó hasta detenerse junto a las sandalias gastadas de Tomás. Otro noble, con copa de vino en alto y la sonrisa torcida de quien nunca ha conocido el hambre, arrojó un pedazo de pan mohoso que rodó hasta detenerse junto al bastón de Tomás. «Que coma como los perros», vociferó un conde de barba rojiza, provocando otra ola de carcajadas que se estrellaban contra el techo abovedado del salón. El rey Fernando, desde su trono elevado sobre una tarima de mármol traído de las canteras de Carrara, se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre los reposabrazos de su silla dorada. Su sonrisa retorcida dejaba ver dientes manchados de vino. El aliento le olía a alcohol y resentimiento acumulado. «Escucha bien, anciano», pronunció cada palabra con lentitud deliberada, saboreando el poder que creía tener sobre aquella vida frágil, y entonces lo que sucedería en los próximos 2 minutos cambiaría todo para siempre. Porque hay momentos en la historia donde el tiempo parece detenerse, donde una sola decisión puede invertir el orden establecido, donde los últimos pueden convertirse en primeros. «Si tú logras hacerme caminar,
Si con tus manos de mendigo consigues lo que ningún médico de Europa ha logrado en 5 años, te daré todo el banquete. Hizo una pausa dramática, extendiendo un brazo hacia las mesas repletas de manjares que se extendían a lo largo del salón. Pero cuando fracases, serás azotado públicamente por burlarte de tu rey con falsas esperanzas. 50 latigazos en la plaza principal, para que todos sepan lo que le ocurre a quien se atreve a jugar con su monarca. El silencio cayó como una losa de piedra sobre el salón. Hasta los sirvientes que se movían en las sombras se detuvieron con bandejas en alto conteniendo la respiración. Los músicos en la galería superior dejaron de tocar sus laúdes. El crepitar de las antorchas era el único sonido que atravesaba aquel vacío expectante, ese silencio que precede a las tormentas que cambian destinos. Tomás Medina cerró los ojos y el rostro de su padre apareció en su memoria como un faro en la oscuridad. ¿Cuántos de nosotros guardamos lecciones de quienes ya no están? ¿Cuántas veces sus palabras regresan en los momentos más oscuros para darnos fuerzas? El doctor Rafael Medina, el más grande anatomista de Salamanca, quien le enseñara en aquellas tardes de estudio infinito en el sótano húmedo de la universidad: hijo, el verdadero sanador no busca gloria, busca aliviar el sufrimiento. La medicina es un acto de compasión, nunca de vanidad. Y recuerda, la columna vertebral es el árbol de la vida. Si encuentras la raíz del problema, puedes devolver lo que todos creen perdido. Cuando Tomás abrió los ojos, algo había cambiado en su mirada. Ya no era el anciano hambriento y desesperado que había entrado suplicando. Había en su expresión una calma peligrosa, la misma que precede a las tormentas que cambian el curso de los ríos. Sus pupilas, antes apagadas por el cansancio, ahora brillaban con una determinación que nadie supo interpretar. «Majestad», dijo con voz firme que sorprendió a todos, haciendo que varios nobles dejaran sus copas sobre las mesas con movimientos bruscos, derramando vino sobre los manteles bordados. «Acepto, pero necesito 2 minutos a solas con su majestad. Solo 2 minutos». Su voz no temblaba. Era la voz de quien ha tomado una decisión de la que no hay retorno. Fernando rió con desdén, pero la curiosidad lo venció. ¿Acaso no llevaba 5 años buscando desesperadamente una cura? Durante años, ningún médico, alquimista o curandero había logrado devolverle la sensación a sus piernas. Todos habían fracasado, y muchos habían sido expulsados de la corte en desgracia, algunos incluso encarcelados por fraude. ¿Qué podría hacer este anciano cojo que los mejores maestros de Europa no habían conseguido? Los médicos de París, los anatomistas de Bolonia, los sanadores árabes de Córdoba, todos habían intentado y fracasado. Y, sin embargo, había algo en esos ojos que lo intrigaba, una certeza que no parecía falsa ni desesperada. «Concedido. Que todos salgan. Quiero ver este fracaso de cerca». La orden fue tajante, sin espacio para objeciones. La corte se retiró murmurando con curiosidad y cierto fastidio. Los condes se levantaron arrastrando pesadas capas de terciopelo, las damas susurraban detrás de abanicos de marfil, los obispos intercambiaban miradas de desaprobación. En menos de 1 minuto, el salón real quedó vacío salvo por el rey en su silla de ruedas y el anciano de pie frente a él, sostenido apenas por su bastón gastado. Las puertas de roble macizo se cerraron con un eco sordo que resonó como el cerrojo de un destino inescapable. Pero lo que nadie en el exterior sabía era que dentro de esa sala un milagro imposible estaba a punto de ocurrir. Un milagro que no vendría de los cielos ni de oraciones, sino de manos expertas guiadas por conocimiento ancestral. ZA1. Posicionado estratégicamente a 20-25%. Antes de continuar con lo que sucedió en esos 2 minutos que cambiaron la historia de Castilla, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Esta historia apenas comienza y el desenlace te dejará sin palabras. Porque lo que estás a punto de presenciar desafía todo lo que creías saber sobre justicia, poder y redención. En la intimidad del salón,
Iluminado únicamente por las lámparas de aceite que proyectaban sombras alargadas y temblorosas contra las paredes de piedra, Tomás dejó caer su bastón al suelo. El golpe del madero contra el mármol resonó con una finalidad extraña, como el sonido de una espada cayendo antes de una batalla. Se acercó al rey con pasos que ya no cojeaban tanto, como si al librarse de las miradas crueles, también se hubiera liberado de parte de su peso. Sus movimientos eran los de un hombre que conoce exactamente lo que debe hacer, cada paso medido, cada respiración controlada. Fernando lo observó con una mezcla de curiosidad y desprecio contenido. ¿Qué piensas hacer, viejo? ¿Rezar por un milagro? ¿Invocar a santos muertos? El sarcasmo aún goteaba de sus palabras, pero había un matiz de nerviosismo que no lograba ocultar completamente. Tomás no respondió. El silencio era su respuesta. Con manos expertas que recordaban años de estudio junto a su padre en las frías salas de anatomía de Salamanca, donde habían diseccionado cientos de cadáveres para entender los secretos del cuerpo humano, presionó puntos específicos en la columna vertebral de Fernando. ¿Cómo podía un mendigo saber tanto sobre el cuerpo humano? ¿Qué secreto guardaba aquella mirada tranquila mientras sus dedos palpaban la espalda del rey como quien lee un libro sagrado? Sus dedos, aunque temblorosos por la edad, se movían con precisión milimétrica, palpando cada vértebra como quien lee un manuscrito antiguo escrito en un lenguaje que solo él podía descifrar. Aplicaba una técnica ancestral que su padre le enseñara en secreto, la manipulación vertebral que liberaba nervios comprimidos, un conocimiento heredado de médicos árabes que había sido considerado herejía por muchos. Era el mismo conocimiento por el cual su padre había sido expulsado y condenado a morir en la miseria. Sus dedos encontraron exactamente lo que buscaban. Entre la cuarta y quinta vértebra lumbar había un desplazamiento mínimo, invisible al ojo humano, pero suficiente para comprimir el nervio ciático y paralizar las piernas. Los otros médicos habían buscado fracturas, lesiones visibles, daños en la médula. Ninguno había pensado en algo tan simple y a la vez tan complejo. Fernando sintió primero un dolor agudo que lo hizo contener un grito. La presión de aquellos dedos nudosos era firme, casi dolorosa, hundiéndose en el espacio entre sus vértebras con una precisión quirúrgica. Luego, un crujido seco en la parte baja de la espalda que resonó dentro de su cuerpo como el quiebre de una rama seca en un bosque silencioso. Y de pronto, un hormigueo eléctrico que recorría sus piernas como un río de hormigas despertando después de años de sequía. Era una sensación que había olvidado por completo, el cosquilleo de la sangre fluyendo libremente, de nervios que volvían a comunicarse con músculos dormidos. ¿Qué me hiciste?, jadeó el rey, sus ojos abriéndose en shock total cuando, por primera vez en 5 años, sintió sus propios pies. No era imaginación. No era un espejismo del dolor. La sensación era real, tangible, innegable. Podía sentir el frío del mármol a través de las suelas de sus botas. Podía sentir cada músculo de sus pantorrillas tensándose involuntariamente. ¿Cuántas veces había soñado con este momento? ¿Cuántas noches había llorado en silencio, rogando a Dios que le devolviera lo que había perdido? Tomás retrocedió despacio, limpiándose las manos en su túnica raída. Su respiración era agitada, pero su rostro permanecía sereno. «Levántese, Majestad. Camine». Las 2 palabras más simples del idioma, pero en ese contexto, eran una orden imposible que resonaba como un desafío divino. Fernando, temblando como una hoja en tormenta de otoño, apoyó las manos en los brazos de la silla. Sus nudillos se pusieron blancos del esfuerzo. Podía sentir la presión de sus palmas contra el metal frío, pero más importante aún, podía sentir sus pies tocando el suelo de mármol. Lentamente, con un esfuerzo monumental que hizo crujir cada músculo atrofiado de su cuerpo después de 5 años sin uso, se puso de pie. Sus piernas respondieron. Temblaban, sí. Estaban débiles después de años sin uso, por supuesto. Cada fibra muscular gritaba en protesta, pero respondían.
Dio un paso vacilante, arrastrando el pie derecho con torpeza, como un bebé aprendiendo a caminar por primera vez. Luego otro, con más firmeza, y otro más. Cada paso era un milagro, cada movimiento una victoria contra el destino que lo había condenado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas, mezclándose con la barba descuidada y cayendo sobre el pecho de su túnica real. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de un hombre que había creído que jamás volvería a caminar y que ahora, contra toda lógica, lo estaba haciendo. Lágrimas de liberación, de vergüenza, de gratitud mezclada con horror por lo que había hecho. Todos hemos esperado un milagro en algún momento de nuestras vidas, ¿no es cierto? Ese momento donde lo imposible se vuelve real, donde la esperanza muerta vuelve a respirar. Pero Fernando nunca creyó que el suyo llegaría de las manos de un mendigo cojo al que había intentado humillar públicamente. Las puertas se abrieron de golpe, cuando la corte, incapaz de contener la curiosidad más allá del límite humano, entró en tropel sin ser llamada. Todos entraron corriendo con las capas ondeando detrás como banderas en una batalla, con los ojos desorbitados y la respiración agitada, y se congelaron en el umbral. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía sólido, como si el aire mismo se hubiera convertido en piedra. Fernando IV de Castilla estaba de pie, caminando con pasos tambaleantes pero reales, llorando como un niño mientras avanzaba hacia el centro del salón que había sido su prisión dorada durante 5 largos años. El salón estalló en un grito ahogado de asombro absoluto. Algunas damas se desmayaron, sostenidas apenas por sus damas de compañía, que también temblaban de la impresión. Un obispo se persignó 3 veces consecutivas, murmurando oraciones en latín, convencido de haber presenciado un milagro divino. «¿Quién eres?», susurró Fernando, ahora con lágrimas de gratitud y vergüenza inundando su rostro antes arrogante. Su voz ya no tenía el filo cruel de antes. Era la voz quebrada de un hombre que acababa de recibir el mayor regalo de su vida de manos de quien había intentado humillar. Tomás se irguió, dejando caer completamente la pose del mendigo derrotado. Sus hombros se enderezaron, su espalda se estiró, su mirada se alzó con dignidad, y cuando habló, su voz resonó clara y firme por todo el salón, sin un solo rastro de temblor. Y lo que revelaría en ese instante destruiría todo lo que el rey creía saber sobre justicia, poder y orgullo. Porque la verdad, cuando finalmente sale a la luz después de años enterrada, tiene el poder de derrumbar reinos enteros. Soy Tomás Medina, hijo del doctor Rafael Medina, a quien su majestad expulsó de la corte hace 20 años por decir que su parálisis era curable. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que alcanzaron cada rincón del salón. Un murmullo recorrió la corte como un viento helado que apaga velas una por una. Varios nobles recordaban aquel nombre. El doctor Rafael Medina había sido el médico más brillante de su generación, un hombre que combinaba el conocimiento clásico con técnicas orientales consideradas heterodoxas por la Iglesia. Había intentado tratar al rey después de su caída del caballo, pero Fernando, orgulloso y desesperado, no había soportado escuchar que su condición podría mejorar con tratamiento prolongado. Quería una cura inmediata, milagrosa, y cuando Rafael le dijo la verdad, que tomaría meses de trabajo constante, manipulaciones diarias, ejercicios específicos, lo acusó de charlatán y lo expulsó bajo amenaza de cárcel. «Mi padre», continuó Tomás con la voz temblorosa pero firme, cada palabra cargada de 20 años de dolor acumulado, murió en la miseria, rechazado por todos los nobles que antes buscaban su consejo. Murió creyendo que había fracasado. Pero antes de morir, en su lecho de muerte, me tomó de la mano y me enseñó todo lo que sabía. Caminó despacio hacia el centro del salón, donde Fernando seguía de pie, aferrado a una columna para mantener el equilibrio con las piernas aún débiles. Me enseñó que la columna humana es como un instrumento que puede desafinarse, y que a veces basta con ajustar una sola cuerda para que toda la sinfonía vuelva a sonar.
Vine hoy no por las sobras de su banquete, Majestad. No vine mendigando comida. Vine para honrar la memoria de mi padre probando que él tenía razón, que su conocimiento era verdadero, que fue expulsado injustamente por decir la verdad cuando todos preferían mentiras consoladoras. ¿Cuántas veces hemos destruido a quien vino a ayudarnos solo porque su verdad nos incomodaba? ¿Cuántas veces hemos preferido la mentira dulce sobre la verdad amarga que podría salvarnos? La verdad cayó como un martillo sobre un yunque, resonando en el silencio sepulcral. El eco de aquellas palabras rebotó en cada corazón presente. Fernando, sostenido aún por la columna con las piernas temblando del esfuerzo de mantenerlo en pie, sintió como si le hubieran atravesado el pecho con una lanza invisible. Había destruido al único hombre que podría haberlo sanado años atrás, por orgullo, por impaciencia, por soberbia. 5 años de sufrimiento innecesario. 5 años de humillación en su silla de ruedas. 5 años que pudo haber evitado si hubiera tenido la humildad de escuchar. El rey se dejó caer de rodillas, no por debilidad de sus piernas recién despertadas, sino por el peso insoportable de la culpa que le oprimía el pecho como una piedra. Allí, ante la corte completa que observaba en silencio sepulcral, sin atreverse a respirar demasiado fuerte, Fernando IV de Castilla se arrodilló ante el anciano mendigo, a quien había intentado humillar. «Perdóname», susurró con la voz rota, las lágrimas cayendo sobre el mármol frío formando pequeños charcos que reflejaban la luz de las lámparas. «Perdóname por lo que le hice a tu padre. Perdóname por mi crueldad de hoy. Perdóname por ser el monstruo en que me convertí. ¿Alguna vez has visto cómo el orgullo de toda una vida se desmorona en un instante? Todos en ese salón lo presenciaron. El hombre más poderoso del reino, arrodillado, llorando, suplicando perdón a quien había tratado de convertir en espectáculo. Era una imagen que quedaría grabada en la memoria colectiva de Castilla para siempre. La corte entera contuvo la respiración. Nadie se atrevía a moverse. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el aceite ardiendo en las lámparas, el viento golpeando las ventanas, el latido colectivo de 100 corazones suspendidos. Tomás miró al rey arrodillado frente a él. Pudo haber exigido oro, títulos, tierras. Pudo haber exigido venganza pública por la muerte en desgracia de su padre. La corte entera esperaba que lo hiciera, que convirtiera la humillación del rey en su triunfo personal. Era su derecho. Era justicia. Pero en lugar de eso, Tomás solo dijo con una voz suave que atravesó el silencio, como luz atravesando la oscuridad: «No vine por recompensas, Majestad. Vine para que sepa que la humildad sana más que cualquier medicina. Mi padre me enseñó que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en servirlos, y que el perdón libera tanto al que lo da como al que lo recibe». Se dio vuelta y caminó hacia la salida con pasos firmes, dejando su bastón en el suelo, como símbolo de que ya no lo necesitaba. Esta vez no hubo risas, no hubo burlas, solo el sonido de sus pasos alejándose mientras el rey permanecía arrodillado, sostenido por la verdad de que el orgullo paraliza más que cualquier caída. Tomás llegó hasta las puertas de roble, las abrió con sus propias manos y salió del Alcázar de Toledo, bajo la luz moribunda del atardecer. Detrás de él quedaba un salón transformado, un rey que podía caminar, pero que acababa de aprender que había estado paralizado en formas mucho más profundas. Varios nobles se acercaron a Fernando para ayudarlo a levantarse, pero él los rechazó con un gesto débil pero firme. Quería ponerse de pie por sí mismo. Con esfuerzo, apoyándose en la columna, se levantó nuevamente. Sus piernas temblaban, pero lo sostenían. Caminó despacio hacia el trono, pero esta vez no se sentó en él. Se quedó de pie, mirándolo como si viera por primera vez el símbolo de todo lo que había hecho mal. Ese trono dorado, ese símbolo de poder absoluto, ahora le parecía una trampa, una prisión más cruel que cualquier parálisis física. «Que se busque a ese hombre», ordenó con voz quebrada pero clara. «Que se le ofrezca alojamiento en las mejores habitaciones del palacio, comida, ropas dignas, y que mañana,
en presencia de toda la corte y del pueblo de Toledo, se limpie el nombre del doctor Rafael Medina, que se inscriba su nombre en el libro de los grandes sanadores de Castilla. Si esta revelación te emocionó, comenta qué parte de esta historia te tocó más profundo y comparte con alguien que necesite recordar que la dignidad siempre vence. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que restauran la fe en la humanidad, porque en un mundo lleno de ruido y crueldad, estas historias son faros que nos recuerdan quiénes podemos ser. La noche cayó sobre Toledo, y las campanas de la catedral repicaron anunciando el milagro. No el milagro de un rey que volvió a caminar, sino el milagro mucho más profundo de un corazón que aprendió a arrodillarse. Tomás, caminando por las calles empedradas bajo la luz de las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo oscuro, sintió la presencia de su padre a su lado. No necesitaba oro ni títulos. Llevaba algo mucho más valioso: la certeza de que había honrado la memoria del hombre que le dio todo, y que la verdad, aunque tarde años en ser reconocida, siempre encuentra su camino de regreso a la luz. Aquella noche, Castilla aprendió una lección que se transmitiría de generación en generación, contada en tabernas y plazas, en iglesias y palacios. Aprendió que la verdadera grandeza no se mide en coronas ni en palacios de mármol, sino en la capacidad de reconocer cuando hemos sido ciegos ante quienes vinieron a ayudarnos. Fernando IV, el rey que había convertido su amargura en tiranía, descubrió que el orgullo construye prisiones mucho más sólidas que cualquier parálisis física, y que a veces el mendigo que golpea a tu puerta lleva en sus manos la llave que buscaste durante años. La historia de Tomás Medina y el rey Fernando nos recuerda que todos llevamos heridas que los demás no pueden ver, que a veces aquellos a quienes despreciamos cargan conocimientos que necesitamos desesperadamente, que la humillación nunca construye nada duradero, pero que un acto de compasión puede cambiar destinos. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su apariencia, sin saber las batallas que ha librado en silencio? ¿Cuántas veces hemos rechazado ayuda por orgullo, solo para descubrir más tarde que era exactamente lo que necesitábamos? Todos hemos sido ese rey arrogante en algún momento, y todos hemos sido ese mendigo invisible en otro. Quizás tú o alguien cercano ha sido subestimado, reducido a su apariencia, juzgado por su posición. Esta historia es un recordatorio de que nadie vale más que nadie, de que la dignidad no se negocia, de que el respeto se conquista, no con poder ni con riqueza, sino con la integridad de nuestras acciones. Todos tenemos una historia, un esfuerzo, una herida oculta que merece ser vista con compasión en lugar de burla. Todos hemos enfrentado momentos donde otros intentaron hacernos sentir menos, donde las risas crueles nos rodearon como lobos. Pero como Tomás, podemos elegir responder no con venganza, sino con dignidad. El anciano Tomás no buscó venganza, aunque tenía todo el derecho de exigirla. No buscó recompensas, aunque el rey le había ofrecido todo su banquete. Buscó algo mucho más valioso y duradero: limpiar el nombre de su padre y enseñar que la verdadera sanación comienza con la humildad. En un mundo que a menudo celebra el poder y la dominación, él eligió el camino más difícil, pero también el más luminoso: el del perdón que no excusa la crueldad, sino que libera tanto al ofensor como al ofendido de las cadenas del resentimiento. Y lo más importante, nunca es tarde para cambiar. Fernando, el mismo que había reído cruelmente mientras arrojaban comida al suelo para un anciano hambriento, aprendió en una sola noche lo que años de poder no le habían enseñado. Aprendió que caminar con piernas débiles era menos difícil que vivir con un corazón endurecido por el orgullo. Aprendió que la verdadera fortaleza no se demuestra humillando a los débiles, sino levantándolos. Y aunque el cambio llegó tarde, después de haber causado tanto dolor llegó. Esa noche en el Alcázar de Toledo, cuando el rey se arrodilló ante el mendigo y el mendigo perdonó al rey, algo invisible pero poderoso sanó en ambos. Porque al final, todos somos un poco como Fernando, cargando con orgullos que nos paralizan, y todos somos un poco como Tomás, cargando con conocimientos
que el mundo aún no reconoce. La pregunta es, ¿tendremos la humildad de arrodillarnos cuando sea necesario? ¿Tendremos la grandeza de perdonar cuando tengamos el poder de vengarnos? ¿Seremos capaces de ver la dignidad en quienes otros descartan como invisibles? Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que toca el corazón y despierta la conciencia. Si quieres apoyar nuestro canal para seguir trayendo relatos que inspiran y transforman, toca el botón de gracias o supergracias. Es el corazón con el signo de dinero debajo del video. Cada gesto de apoyo nos ayuda a continuar creando historias con alma, que defienden la dignidad humana. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te emocionó más. ¿Fue el momento en que Tomás aceptó el desafío, cuando reveló su identidad, o cuando eligió el perdón sobre la venganza? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias que celebran la fuerza invisible de la dignidad, la familia y la esperanza. Deja tu me gusta si crees que la humildad tiene más poder que cualquier corona. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí al lado. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la grandeza.